Bien, pues ya tenemos una mayor claridad acerca de los procesos psicosociales, los conceptos básicos acerca de estos y en qué consisten. Vamos a pasar ahora a hablar del concepto de calidad. Recordemos que en este módulo estamos pretendiendo evaluar la calidad de procesos psicosociales a fin de poder estar en condiciones de diseñar propuestas para mejorar dicha calidad. Entonces, en eso vamos a invertir ahora el tiempo. Entonces, recordemos solamente como proceso psicosocial, esta imagen nos da a entender que son estas interacciones, nos lo recuerda, ¿no? Que está constituido precisamente este conjunto de interacciones humanas que se presentan entre los individuos y entre grupos dentro de la organización y de esta con el medio ambiente. Sin embargo, recordemos que nos vamos a quedar básicamente dentro del grupo de trabajo, del equipo como tal. Bien, las interacciones humanas, podríamos decir, eh, las podemos definir más detalladamente como cualquier acto, es decir, un verbo, actuación, realizado por un individuo en presencia real de al menos otro individuo. En un grupo sabemos que mínimo quizás hay 3 o 4 personas en una reunión de trabajo y entonces, como podrán ya desde aquí apreciar, puede ocurrir que al mismo tiempo se estén realizando dos interacciones o que una interacción entre dos o más personas, eh, digamos, se encime con otras interacciones. Esto evidentemente hace el caso un poco más complejo y de ahí la necesidad de pulir, digamos, competencias profesionales para que podamos tener la capacidad de observar, de escuchar lo que está ocurriendo. Por otro lado, puede abarcar a una o más de las dimensiones visual, auditiva y táctil principalmente. Las personas, las interacciones entre las personas se realizan a través de más de una dimensión a la vez y esto también eleva la complejidad. De tal forma que el llamado comportamiento no verbal o comportamiento corporal, ajá, deben de ser parte esencial de a lo que nuestros sentidos pongan atención. Eh, Estas interacciones humanas pueden ser observadas, documentadas de manera visual a través de video, a través de audio. Y bueno, antes de que se tuvieran estas tecnologías tan a la mano, pues básicamente trabajábamos a través de tomar notas, lo cual puede seguirse realizando sin ningún problema. Estas interacciones humanas entonces presentan elementos de coherencia entre las dimensiones, lo cual le da calidad al comportamiento individual. Es decir, si una persona expresa que no está de acuerdo con algo, se espera que su comportamiento no verbal sea coherente con esa expresión verbal. Si esto ocurre, podemos decir que la calidad de la expresión como tal tiene cierta calidad, es buena, pues digamos. Eh, en algunas de las imágenes que estamos aquí revisando, podemos ver quizás en la imagen superior derecha, que el contacto visual está denotando atención y de alguna forma la chica de la izquierda, que tiene sus brazos sobre la mesa, está también denotando cierto interés. Su postura intenta ser cercana o acortar la distancia física que hay con los demás interlocutores. Asimismo, el personaje del lado derecho, que tiene en su mano una pluma, podemos suponer también que está mostrando interés y estar involucrado en la participación al estar tomando nota, como ya se mencionó. Por otro lado, en la imagen inferior izquierda,
podemos ver el comportamiento de la persona que está de pie, la chica que está de pie, apoyada sobre la mesa, así como las manos de al menos tres de los demás participantes que están involucrados, están, digamos, es una forma de decir que están presentes y realmente participando como tal. Entonces, estos son elementos que regularmente tenemos que estar revisando. Digamos que este comportamiento no verbal puede o no presentar intenciones evidentes. La mayoría de las veces sí, e inclusive pueden ser intenciones, no podemos decir que sean inconscientes, pero al menos no son tan claramente eh, observables o definibles por quienes las presentan. No son tan voluntarias, sino que se dan, digamos que de una manera natural, espontánea y le da coherencia. Regularmente contienen algunos signos y algunos símbolos con contenido cognitivo, los gestos, los ademanes, los primeros, digamos que son expresiones faciales, las segundas, digamos que son expresiones típicamente con las manos, de ahí lo de ademanes, pero también puede haber posición, puede haber distancia corporal, contacto visual, en fin, como podemos ver, las interacciones son múltiples y tienden a ser complejas para poder observar. Ahora podemos empezar a tomar con más profundidad el concepto de calidad y de calidad de un proceso. La calidad como término, como concepto, pues sabemos que en la historia de la calidad en las organizaciones regularmente empezó por los aspectos de la manufactura, ¿no? De la fabricación de objetos. Vamos a ver, por ejemplo, que en términos generales la calidad se mide en el grado de cumplimiento con algunos estándares o criterios previamente definidos que dan certidumbre de obtención de resultados. Así podremos decir que, por ejemplo, cuando dos personas se comunican entre ellas y una trata de influir a la otra, en ese sentido, podríamos pensar que la calidad se podría medir en qué grado la otra persona ha sido influida. Y bueno, eso sí es así, básicamente en términos de obtener el resultado. Pero se hace más probable obtener ese resultado si durante el proceso se cumplen con algunos criterios. Entonces, digamos que esa es la definición fundamental de calidad. Y vayámonos con algunos ejemplos. Cuando hablamos de calidad de producto, nos estamos, por ejemplo, este anillo, esta pieza, este objeto. Este objeto puede ser medida, evaluada su calidad, también en el proceso de su fabricación de este producto, de tal manera que con la menor probabilidad de cometer errores se logre obtener como producto o como resultado el producto que cubra ciertas características. En este ejemplo, digamos que las joyas estén bien colocadas en cada una de las partes donde debe de ir colocada, que la pieza misma donde se sostiene la joya esté bien cerrada, digamos, así como con la colocación de todos estos piedras, suponemos preciosas, y si no, a lo mejor nada más son de fantasía, pero finalmente dan una imagen, que es lo que busca el producto, y entonces podríamos decir que el ancho del anillo, el alto de esta pieza, inclusive los grados del brillo, pueden ser medibles de una manera muy objetiva, muy cuantificable. Ahora bien, cuando pasamos a la calidad de servicio, estamos hablando ya no de un objeto. El servicio, digamos, es una realización, son actividades que se realizan. Y las diferencias entre calidad de producto y calidad de servicio en muchas ocasiones no se conocen o no se profundiza acerca de ellas. Entonces, un servicio son realizaciones que ocurren
regularmente entre dos personas, un proveedor del servicio y un, digamos, consumidor del servicio. Por ejemplo, al momento de que, en este caso, en el ejemplo, la cliente lleva su vehículo a un taller de reparación o por mantenimiento, interactúa con la persona que da ese servicio. Y ese encuentro es único. Si bien el proveedor puede tener una serie, un protocolo, digamos, de saludar, de explicar lo que tiene que hacer, lo que se le va a hacer al vehículo de la clienta, etcétera, etcétera, eso puede estar establecido. Pero finalmente, esta es una clienta que tiene una, digamos, una imagen personal, que tiene cierta edad, que tiene cierta historia personal, que puede saber más o puede saber menos acerca del vehículo, etcétera, etcétera. Y todo eso requiere que quien esté realizando el servicio sea capaz de hacer ajustes en la forma en que proporciona el servicio. Entonces, un servicio es proporcionado por un ser humano y es recibido, consumido por otro ser humano. Entonces estamos hablando de dos subjetividades que tienen un encuentro, y que esto hace un poco más complejo evaluar la calidad de servicio. Finalmente, a lo mejor se le puede preguntar a ella que califique la calidad de servicio. Y a lo mejor muchos o varios de los criterios que ella ponga no están contemplados en el protocolo de servicio que fue definido por un área quizás de calidad de servicio al cliente. Otra característica importante que tiene es que al ser realizaciones y ocurre entre dos personas, la variabilidad es mucho mayor. Y, por otro lado, otra de las características es que las fallas, los errores de calidad en ese proceso irremediablemente son absorbidos por el cliente. No hay manera de evitar esto. Cosa distinta en el proceso de fabricación de un objeto. Si se comete un error en el proceso de fabricación, el técnico, el obrero que lo está haciendo, el artesano, puede corregirlo, cambiar la pieza, volverla a pegar, limpiarla, etcétera. Y el momento en que se compra este producto es diferente, es posterior. Entonces el producto pudo haber tenido errores en el proceso de fabricación que se corrigen y la pieza sale cumpliendo con los criterios de calidad. En el caso del servicio, si un criterio de calidad no se cumple, no hay manera de corregirlo, o digamos, porque ya ocurrió, ya la persona salió afectada en menor o mayor grado, pero ya ocurrió. Quizá el auto no estuvo reparado a tiempo, o tal vez el proveedor no tuvo todas las piezas que requería, porque las que tenía fallaron. En fin, pueden haber infinidad de causas para ello. Entonces, como podrán ver, cuando hablamos de calidad en el servicio, hablamos de cosas diferentes. Ahora, el proceso de servicio, ¿no? Tiene muchos de estos elementos que les estoy señalando, tiene también otras características. Como al ser algo intangible, ajá, entonces los elementos tangibles que rodean al servicio, eh, paradójicamente adquieren mayor peso. Es decir, la persona puede ser, vamos a pensar, un médico que está dando un servicio y puede ser un excelente médico, pero su atuendo, la pulcritud de su bata, eh, la pulcritud de sus manos, el largo de sus uñas, etcétera, pueden y van a ser observados por la o el paciente. Y entonces, esos elementos objetivos, visibles, pueden afectar la calidad del servicio. El médico puede pensar que no debiera de ser así, sino que se tendría que considerar específicamente que ha sabido hacer un buen diagnóstico y ha dado, digamos, el medicamento o el tratamiento médico adecuado al paciente. Pero a lo mejor su vestimenta o también sus gestos o también
el espacio físico en donde esté un poco desordenado, quizás no muy sucio, puede impactar al consumidor de sus servicios o a la consumidora de tal manera que no se sienta muy cómoda o muy segura de la capacidad del profesional. Bueno, simplemente estoy mencionando una serie de elementos que pueden tener un impacto sobre la evaluación de la calidad. ¿Ok? Recuerden que esto lo estamos repasando con la finalidad de poder llegar, digamos que a aterrizarlo en lo que sería la calidad del proceso, de los procesos psicosociales. ¿De acuerdo? Entonces, pudiéramos decir que estamos como en una tipo como de evolución con respecto a los aspectos conceptuales. Por un lado, en esta gráfica podríamos ver que la calidad del producto es tangible, tiene mayor rigidez y mayor posibilidad y hasta necesidad o exigencia de estandarización. Mientras que, por ejemplo, ya el proceso de fabricación, la calidad del proceso, ya implica realizaciones, donde hay actividades de personas utilizando equipos. Nuevamente, el equipo regularmente pues, es estable, digamos que se espera que no tenga fallas, que no se canse, ¿sí? Que no se agote, como una computadora tal vez, pues no se cansa, aunque de repente si hablamos de las computadoras o de los equipos como que no quieren hacer algo. Bueno, pues los equipos tampoco tienen sentimientos ni voluntad para querer o dejar de querer hacer algo. Pero ya, por ejemplo, en este segundo nivel, la calidad del proceso de fabricación, el factor humano interviene, ¿correcto? Es decir, puede estar cansado, puede ese día tener alguna preocupación, puede no estar tan concentrado por lo mismo, ajá. Inclusive probablemente sus manos o sus uñas puede tener algún malestar. Y entonces todo eso lo hace más variable. Cuando pasamos a lo que es la calidad de servicio, en las imágenes que pusimos, es intangible. Regularmente el servicio es intangible, tiene más variabilidad y flexibilidad y se incorpora este elemento de satisfacción humana. Aunque en el paso anterior de la calidad del proceso de fabricación, también la satisfacción del artesano, del que esté trabajando o del obrero, pues puede jugar un papel importante. ¿Sí? Si no está muy satisfecho o si no está muy motivado, puede que no haga muy bien lo que tiene que hacer. Ajá. O no con el mismo empeño, ¿no? Y la misma actitud, podríamos decir. Ahora, si hablamos de la calidad del proceso de servicio, como podrán ver, se va elevando el nivel de complejidad. Son realizaciones entre un proveedor y un consumidor de manera directa y el grado de variabilidad aumenta. El grado de variabilidad porque son dos personas, al menos dos, teniendo esa interacción. Evidentemente esto se multiplica cuando estamos hablando de la calidad del proceso psicosocial en un grupo, porque en un grupo, digamos, el más pequeño evidentemente es de dos, pero sabemos que regularmente la cantidad de personas que participan suelen ser alrededor de la decena. ¿No? Entonces, la calidad del proceso psicosocial, tendríamos que hablar de la calidad de interacciones de más de dos personas que pueden ser a la vez, es decir, simultáneas, o pueden ser consecutivas, depende de muchas cosas, y en realidad el nivel de variabilidad es máximo, ¿de acuerdo? Como en ejemplo en una reunión de trabajo, ¿verdad? En donde, por ejemplo, el personaje del lado izquierdo, al mismo tiempo que está ahí, está llamando por teléfono. Digamos que ese individuo está teniendo lo que se conoce ahora técnicamente como doble presencia. Está presente físicamente en una reunión y está presente auditivamente en una comunicación a distancia con alguien que no está ahí, probablemente, seguramente. ¿Verdad? Entonces, aunque mantiene el contacto visual, su atención, digamos, tiene que estar repartida en dos procesos cognitivos. Entonces, podríamos ver que entonces si intentamos evaluar la calidad de un proceso psicosocial o de varios, que esto lo hace más complejo,
Estamos hablando de palabras mayores, por así decirlo, ¿no? Muy bien. Entonces, definir la calidad de los procesos psicosociales mm, puede ser a partir de medir los resultados. Ujú. Por ejemplo, en el equipo de trabajo, en una reunión de un equipo de trabajo. En realidad, el trabajo en equipo no es un proceso psicosocial. El trabajo en equipo, la reunión del grupo, es, digamos, el territorio donde se presentan procesos psicosociales. Y a veces se confunde y se piensa que el trabajo en equipo es un proceso psicosocial. No, el trabajo en equipo es un resultado, digamos, de la interacción de varios procesos psicosociales a la vez. Y ya hemos mencionado que, por ejemplo, apegándonos a la propuesta teórica de Hersey y Blanchard, podríamos decir que, bueno, pueden haber elementos de tarea, como ya lo vimos anteriormente, y también elementos de proceso, ¿de acuerdo? Simplemente esas listas que aparecen ahí, pues ya no son familiares, ya no son conocidos en esta sesión misma, ¿no? El día de hoy. Ahora bien, todo esto va a ser el resultado de la interacción de diversos procesos. Pongamos el proceso uno, el de liderazgo. Estas formas efectivas de influir sobre la conducta de otros, ¿no? O sea, influir sobre los pensamientos, las emociones, ajá, y la conducta de otros individuos. Ujú. Volvemos a la importancia de entonces concebir el liderazgo para efectos en este módulo digamos, esas formas de influir, o sea, el proceso del liderazgo, el liderazgo como proceso psicosocial, no como un conjunto de atributos que tiene un individuo que regularmente se espera que sea el jefe, uh-huh, y que influya sobre el grupo de colaboradores o el conjunto de colaboradores. Ajá. Y pareciera ser que esta capacidad de influir solamente es ubicada en el líder o en el gerente, cuando en realidad, como proceso psicosocial, todos somos potencialmente capaces de influir a los demás, ajá, dentro de los mismos miembros del grupo. ¿Okay? Bueno, ese es un proceso que yo sé que esta definición puede representar un reto en relación con la concepción, llamémosle individualista del liderazgo, como esta serie de atributos que tiene una persona para influir en los demás, como si los demás no fueran capaces de influirse entre sí, entre ellos mismos, ¿no? Otro proceso que ocurre al mismo tiempo, o sea, esto no es un círculo en el cual termina el proceso uno y continúa el proceso 2, como puede ocurrir en una fabricación de un objeto, ¿de acuerdo? La toma de decisiones, ¿no? La claridad, por ejemplo, en la definición de un problema, cosas que se van a ver en los materiales más adelante. El grado de participación, el respeto que se muestra, la racionalidad en la toma de decisiones, la cual vamos a ver, está limitada, aunque se pretenda pensar que todas las decisiones que se toman son racionales. La emocionalidad en la elección de las alternativas. Porque pueden haber alternativas quizás más racionales, pero menos cómodas, o quizás muy racionales, pero que requieren demasiado esfuerzo o representan ciertas amenazas para la estabilidad hasta emocional de alguien o o retos muy importantes para poner en práctica las decisiones como veíamos en algún material en el módulo anterior. ¿De acuerdo? Otro proceso, ¿ah? Inclusive le ponemos solamente un número, es el de comunicación, ¿no? Esta expresividad, ajá, esta efectividad, perdón, ahí hay un error, para compartir contenidos y sentimientos, pero no nada más compartirlos en el sentido de que están en el mismo espacio y en el mismo momento, son dichos, sino son transmitidos, sino realmente, como veíamos en este concepto de comunicación, de integrar, de compartir, de comulgar, ¿no? En ideas y todo, y lograr llegar a esa comunión de alguna manera, lograr llegar a ese resultado. Y así podemos mencionar otros procesos, aquí le hemos llamado proceso N,
para no hacerlo más complicado, y incorporamos tal vez como tal el manejo del conflicto, ¿no? La claridad y el análisis de las diferencias de opinión, ¿no? El tratamiento a las razones y a las emociones que se da dentro del grupo, que evidentemente puede haber individuos más tolerantes a las diferencias, otros menos tolerantes, y no necesariamente porque sea su personalidad así, sino que regularmente todas las personas disminuimos nuestro grado de tolerancia o de aceptación o de flexibilidad si la diferencia de opiniones llega al nivel de convicciones, ¿no? Y estamos hablando a lo mejor de política o a lo mejor estamos hablando de religión o está implicado esos contenidos, evidentemente la flexibilidad, el tratamiento de las emociones, el comportamiento altruista de colaborar, etcétera, etcétera, pues no puede ser un poco más complicado, más difícil de mostrar como tal, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente esta es una ilustración, digamos, de cómo estos, al menos estos cuatro procesos, ¿ajá? Se pueden estar produciendo, se pueden estar realizando, digamos, al mismo tiempo en un grupo que está, por ejemplo, reunido con la finalidad de analizar algún problema de producción, de atención a clientes, de etcétera, cualquiera puede ser. Ajá. Eh, y están tratando de dilucidar ese problema, de generar alternativas de solución, de elegir la o las soluciones, ajá, para hacer eso. Y al momento de que están tratando de tomar esas decisiones, pues está habiendo conflictos porque hay diferencias de opinión con respecto a si es mejor la alternativa A o la B para dos o más de los sujetos que están ahí, ¿no? Y al mismo tiempo, pues dentro de ello va incluido el tratar de influir en la forma de pensar uno del otro para que acepte ser más flexible y le dé, digamos, una oportunidad a la alternativa B como una prueba e ir tomando decisiones. Entonces, como podrán ver, se dividen los procesos psicosociales para efectos de estudio, pero en la realidad están todos funcionando, están operando, digamos, ¿sí? Al mismo tiempo. Esto hace que nosotros como observadores tengamos en ocasiones cuando entramos a una reunión de trabajo, preelegir, preelegir uno o dos de estos procesos para que sean los que se estudien en el momento. Y de ahí la ventaja de las TICs, de por ejemplo tener ese encuentro, esas realizaciones videograbadas, evidentemente permiten ahora sí que detener el video, regresarlo, observar, observar a otro personaje, etcétera, etcétera. Cuando la única posibilidad de observación es estando ahí, digamos, pues obviamente las notas toman un papel muy importante y la memoria del observador, evidentemente, que ya obviamente está ya medio cargada de su subjetividad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, digamos que esta ilustración nos debe hacer pensar de lo complejo que es esto y de que la intención, el propósito dentro del módulo es que a lo mejor tomemos uno o dos de esos procesos, dado un caso, para poder evaluarlo. Pero ahorita en este momento básicamente estamos señalando, tratando de subrayar lo complejo que es. E imagínense que entonces en cada proceso habría que definir elementos, tipos de interacciones, digamos, o elementos dentro de las interacciones, como lo veíamos hace rato, como el contacto visual, los ademanes, los gestos, etcétera, etcétera, que permitan medir y poder evaluar hasta cierto punto la calidad del proceso. Y fíjese que, por ejemplo, entonces un grupo, un equipo de trabajo puede llegar a una mala decisión. ¿Ok? Una mala decisión, ¿en qué sentido mala? Que no resuelva el problema, pero haber tenido una serie de procesos psicosociales de buena calidad. Fíjense la implicación que tiene cuando tratamos de evaluar el proceso solamente a partir de la calidad del resultado. ¿Ok? Es algo así como si me regreso a la parte del vendedor o del que proporciona el servicio,
que solamente se evalúe a partir de la opinión del cliente. La opinión del cliente sí, evidentemente que es muy relevante, porque se trata de satisfacer al cliente, pero que el cliente quede insatisfecho profundamente no significa que el proceso no haya sido de calidad por parte del proveedor del servicio, sino que puede obedecer pues a las, podríamos decir en la jerga psicológica, a las telarañas que tenga en la cabeza esa persona, ¿sí? Porque su expectativa pues era demasiado alta y definitivamente fuera de la realidad o muy alejada de la realidad. Entonces, algo similar ocurre en los grupos. O sea, el grupo puede llegar a tomar una mala decisión y haber tenido digamos, un buen proceso, si no excelente, una buena serie de procesos. Pero a lo mejor uno de ellos falló, o sea, solamente uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el del manejo de conflicto. Y entonces hizo que, o provocó en gran medida, que el resultado o la decisión que se tomara fuera la menos adecuada. ¿Ah? A lo mejor era la más racional, pero fue impuesta típicamente por el gerente, ajá, y al momento de su implementación, que dependía de los otros miembros del equipo, al no haberse sentido satisfechos y tampoco bien escuchados o suficientemente escuchados o puesta suficiente atención para tratar de demostrarles y en su opinión subjetiva, varios de ellos eh, llegan a la decisión de que el jefe, el líder, impuso su autoridad formal y ya no quedó de otra. Se está retando a esos individuos a que la implementación de la decisión la hagan de una manera adecuada. ¿De acuerdo? Es simplemente ejemplos a este respecto. Entonces, vamos a pasar, digamos que a un ejercicio en el cual, eh, por grupos, ajá, vayan, a partir, no importa ahorita, a partir del grado de dominio conceptual que tengan de estos procesos, no importa, ensayar, digamos, después los podemos modificar, se pueden mejorar, algunos criterios o elementos que pudieran ser definidos para intentar medir y evaluar la calidad de alguno de estos procesos, o de varios de estos. Entonces, lo que se va a hacer es que se va a trabajar en subgrupos, ¿no? Dentro de Zoom, por ejemplo, para que vayan discutiendo, proponiendo. De hecho, van a entrar en un proceso psicosocial, bueno, no en uno, en varios procesos psicosociales, ¿de acuerdo? Para tratar de definir, así que su misión, la tarea es definir algunos criterios para medir, para poder evaluar la calidad de estos procesos, ¿de acuerdo? Que son los principales, pero podríamos incrementar algunos otros. Por ejemplo, aquí no está. Bueno, sí está análisis de problemas, manejo del conflicto, eh, pero a lo mejor el manejo de objeciones que está dentro del manejo del conflicto. Ajá. Pero el mismo de la calificación de la comunicación, ¿no? En fin, vamos a dejar hasta ahí y vamos a pasar a la realización de esto y quizá a la interacción en términos de las preguntas o dudas que puedan tener al respecto. ¿De acuerdo?